Hola a todos y bienvenidos al podcast Una Casa sobre el Mar, patrocinado por Lombia Capital. Una Casa sobre el Mar representa un espacio fresco, cercano, que pretende introducir el concepto de la gestión patrimonial de una forma clara y accesible para todo tipo de oyente. Y para conseguirlo conoceremos desde un punto de vista personal y humano a los mejores asesores financieros de España. Nos podrán escuchar en las plataformas de podcast. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias por acompañarnos una vez más y empezamos. Hoy tendremos el gusto de charlar con José María Luna, quien además de amigo es una referencia para muchos en nuestra industria. José María está hoy con nosotros por ser uno de los mejores asesores financieros en España. No en vano, lleva más de 25 años ligado al asesoramiento financiero. José María es un manchego de pura cepa y es amante del Camino de Santiago. Nació en un pueblo de la provincia de Toledo que se llama Los Navalmorales. Por cierto, tierra de buen aceite, excelentes mazapanes y para aquellos amantes de la caza, buen lugar para la caza, tanto mayor como menor. En abril de 2019, y tras más de 20 años trabajando en la empresa de asesoramiento financiero Profim, la que fuera la primera empresa de análisis y selección de fondos de este país, donde él fue responsable de la selección de fondos de inversión y miembro del Comité de Estrategia de Inversión, decide emprender y fundar su propia empresa, Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, actuando bajo la figura de agente financiero de Caser Asesores Financieros. José María es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es además economista por el Ilustre Colegio de Economistas de Madrid y miembro de EFPA, además de integrante del Instituto Español de Analistas Financieros. José María, al que conocemos muy bien, está especializado en el diseño de carteras personalizadas de fondos de inversión y en el seguimiento de las mismas. Y ahí estamos de acuerdo. A la hora de hacer una adecuada planificación financiera, el vehículo fondo de inversión ofrece una serie de ventajas, que además, frente a otras alternativas de inversión, lo hacen muy atractivo para todo tipo de inversor, independientemente no solo de su perfil de riesgo, sino además de si tiene más o menos patrimonio. Bienvenido, José María, y gracias por tu tiempo esta tarde. Encantado de estar con vosotros. De verdad, el enorme, grato momento de estar con personas que para mí son muy significativas en esta industria, la industria del ahorro y de la inversión, grandes amigos, grandes profesionales y con un gran camino recorrido y todavía mucho por recorrer, con lo cual ojalá ese camino lo podamos hacer juntos. Gracias de nuevo, José María. Empezamos con la entrevista y te queríamos hacer una primera pregunta, porque en este programa nos interesa mucho conocer el origen de la persona y de sus ideas, ¿no? Por eso quisiéramos preguntarte, ¿cuándo decidiste dedicarte a asesorar profesionalmente y cuál fue tu principal motivación? Pues es curioso. Nace en mí cuando estaba, yo creo que fue en bachillerato, fue en tercero o ya en COU, cuando todo lo que eran mis aspiraciones, ir a buscar estrellas, porque no me llamaba para nada el tema financiero, sino me llamaba mucho más la astronomía, me di cuenta que bueno, pues lamentablemente, como luego he visto a lo largo de mi vida profesional, en el caso de mi familia, veía como el patrimonio que iban acumulando como consecuencia de su trabajo se iba diluyendo por malos consejos, malas ideas de inversión, malas ventas. Y en ese momento, pues, bueno, pues como era dentro de la familia, de mis primos, de mis hermanos, el que tenía más enfoque a la parte matemática, pues me dijeron, te vas a dedicar tú a llevar toda la parte de contabilidad y de finanzas de la familia, ¿no? De nuestra familia. Y así fue como nació en mí esa vocación. Empecé a estudiar, a formarme y ya dentro de la propia carrera, pues sobre todo según iba avanzando los cursos, caí en la cuenta de que bueno, todo el mundo financiero, pues sinceramente me gustaba. Tenía muy poco que ver con las películas
y mucho que ver con un gran protagonista. Y el protagonista, no cabe la duda, que es el ahorrador, el inversor. Y eso es lo que me motivó. Fue la gran palanca que desde ahí nació mi pasión, mi verdadera pasión, que es el asesoramiento. El asesoramiento, el análisis, la selección de fondos de inversión, de productos de inversión, sobre todo de fondos, como bien señalabais al principio. José María, tenemos, lo hemos hablado muchas veces, además en España tenemos un mercado muy bancarizado. Y además, cada vez con las fusiones y demás tras la crisis financiera, pues cada vez más concentrado. ¿Podrías darnos tu opinión sobre un modelo de asesoramiento independiente y cuál puede ser su evolución futura en un mercado de estas características, por favor? Pues es fácil y difícil a la vez, precisamente por el país en el que estamos. Lamentablemente falta mayor cultura financiera, más educación financiera del que decía anteriormente el protagonista, el ahorrador, ¿no? Entre esa mayor educación financiera está el entender que, bueno, pues recibir el asesoramiento financiero igual que se recibe el asesoramiento jurídico o cuando se va pues, a un médico o cualquier otro profesional, evidentemente todo eso, el recibir un servicio como tal, pues tiene un coste. Caemos en la cuenta o caen en la cuenta la mayor parte de los inversores en que cuando uno llega a su entidad financiera, como tú dices, por esa bancarización, esa enorme concentración, y además partiendo de la base que la mayor parte de los inversores, hasta no hace mucho tiempo, sus dos productos de ahorro era o el depósito o el ladrillo, y el fondo de inversión y otros activos financieros era como algo residual, bueno, pues caen en la cuenta de que eso es gratis. Es decir, bueno, yo voy a mi entidad, le digo, oye, mira, ¿qué hacer con mi dinero? Porque el depósito no me da rentabilidad, estamos en esa represión financiera, ¿y qué me ofrecéis? Y ahí es donde va la venta, que dista mucho de lo que es un asesoramiento. Y sobre todo algo mucho más importante, la planificación. No consiste solamente en seleccionar productos de inversión, entre ellos fondos, en el ahora, sino es intentar cumplir sueños. Y para eso es tan importante la labor de un asesor financiero. Precisamente el diseñar productos de inversión, diseñar carteras con esos productos, precisamente para que podamos cumplir los sueños que van surgiendo a lo largo de nuestra vida. Eso es lo que consiste la planificación, en este caso la planificación financiera. ¿Cuál es el modelo? El modelo, yo creo, sin duda alguna, es ese modelo que es análisis, selección, asesoramiento, personalizado y continuado, pero absolutamente objetivo, independiente. Pero para ello es, insisto, muy importante que caigamos todos en la cuenta de que el profesional, el verdadero profesional del asesoramiento, es un profesional que se dedica por y para el ahorrador, para cumplir esos sueños. Y evidentemente tiene que estar retribuido. Si no queremos un modelo en el cual hayan retrocesiones, lo primero que tenemos que ser conscientes, los propios ahorradores, entre los que me incluyo yo, sin duda alguna, es que a ese profesional hay que pagarlo. Eso de que es gratis, eso no es cierto. Los productos de inversión tienen también sus propios costes, ¿no? Con lo cual yo creo que mayor educación financiera, pero también una mayor apuesta, sobre todo por todos, precisamente para mejorar la calidad de ese asesoramiento, que no sea una venta en un momento determinado, sino que sea una labor en todo instante. Fijaos, la labor más importante de un asesor no solo está en diseñar una cartera en un momento determinado, ni siquiera en la labor de asesoramiento continuado de la misma. Muchas veces es la gestión de emociones. Y de eso este año, en este 2020, ha sido un año tan singular, de eso hemos aprendido mucho. Pues nos quedamos con eso en esta pregunta, la educación financiera y la gestión de las emociones. José María, totalmente de acuerdo. Es muy interesante lo que comenta José María, porque al final estamos todos detrás de la explicación de un concepto como es el interés compuesto, ¿no? Y cómo el largo plazo en el ahorrador, vas cumpliendo objetivos año a año con paciencia y perseverancia, que yo creo que es una labor que ustedes desde el punto de vista de asesoramiento están haciendo de una manera, además, con mucha perseverancia, ¿no? Y es algo que nosotros desde nuestro punto de vista también lo vemos en España, ¿no? Como tú y gente relacionada con el mundo del asesoramiento independiente están librando esa batalla día a día con el inversor final. Pasamos a otra pregunta porque, teníamos una preparada con respecto a esa patata caliente de la Comisión por Asesoramiento y ya nos la has respondido muy bien. Y ahora queremos preguntarte algo muy concreto. Como asesor independiente, nos has dicho un poco cuál es el reto a nivel
de usuario, ¿no? Cómo enfocar al inversor final y a tu cliente. Pero luego, como industria, ¿cuál dirías que es el reto que tenemos por delante y cuál la mayor oportunidad? Porque yo creo que en un sistema donde hay muchas cosas por hacer, también surgen oportunidades en ese sentido, ¿no? ¿Nos podrías resumir cuál es tu pensamiento? Claro que sí, mirad, lo más importante es que cada muro debe de ser convertido en un peldaño para avanzar. Esto es lo más importante. Si la industria, si todos lo entendemos así, avanzaremos, pero siempre de la mano del protagonista, que no se nos olvide, que a veces se nos olvida. Y se nos olvida, yo creo que 3 pilares muy importantes, y es la información, la formación y el asesoramiento. Sin esos 3 pilares, al final el protagonista se irá chocando con muros. No entenderá qué compra, no entenderá por qué lo compra y, lo más importante, no sabrá a qué atenerse cuando cambian las circunstancias del mercado. Por eso esto es importante. Sin duda alguna, esos son los retos. La oportunidad más clara es que ahora mismo nos encontramos, en primer lugar, ante una represión financiera. El mayor volumen del ahorro en nuestro país sigue estando en depósitos. Y el ahorrador medio está en una situación en la cual no sabe cómo actuar. Espera que los tipos de interés repunten. Nadie le explica que no lo van a hacer de forma inminente en el caso de España, por muchos factores. Entre ellos, no cabe duda que el enorme endeudamiento, la crisis que vamos a tener que afrontar como consecuencia del coronavirus y un largo etcétera. Y evidentemente hay que darles soluciones, pero soluciones adaptadas al mismo. Si somos capaces de, utilizando esa triple palanca de la información, la formación y el asesoramiento, precisamente ese muro al que muchas veces se encuentra el asesorado, el ahorrador, precisamente lo que hacemos es convertirlo en un peldaño para que, como decía anteriormente, planifique adecuadamente todo lo que son sus ahorros, su inversión. Es importante saber cómo invertir, pero antes hay que enseñar a la gente cómo ahorrar. Y esa yo creo que es uno de los retos importantes, también como asesor y, por supuesto, para la propia industria, en este caso española. Eso es fundamental, José María, enseñar a la gente cómo ahorrar. Yo creo que eso es algo capital cuando hablamos de finanzas y de planificación financiera. Para terminar, una última pregunta que te queríamos hacer, porque no hemos hablado, como ves, de MiFID, de MiFID II, de la regulación, pero yo no sé si es posible, si tú compartes esa opinión. Con la entrada de MiFID II hemos visto en España el nacimiento de muchas plataformas que intentan seguir un modelo de arquitectura abierta y además dando acceso al pequeño inversor que no podía acceder, a productos o a fondos de inversión de gestoras extranjeras. Entonces, y además están ampliando esa gama de productos de manera considerable. Y se puede contratar además de una manera sencilla. El inversor final lo puede contratar de una manera sencilla, que yo creo que es lo fundamental para el inversor final. ¿Cuál crees tú, José María, que es la ventaja competitiva que desde Luna Asesores Patrimoniales, canalizándolo a través de Caser Asesores Financieros, tenéis en este sentido? Bien, pues yo creo que hay muchas ventajas. Yo creo que, en primer lugar, el combinar lo que decía anteriormente, esas triple palanca. Nosotros la labor que hacemos es muy didáctica a todo el mundo, a todas las personas que se acercan a nosotros. Queremos que no solo se queden en el asesoramiento puntual, sino que sea un asesoramiento muy continuado, ¿de acuerdo? Y para ello siempre trabajamos mucho, todos los medios que están a nuestro alcance, en informar y en formar a cada uno de los ahorradores. Trabajen o no trabajen con nosotros, pero le dedicamos muchas horas. Yo creo que también un arma importante dentro de lo que es Luna Sevilla Asesores Patrimoniales como empresa y efectivamente actuando como agente de Caser Asesores Financieros, es precisamente no quedarnos solo en la arquitectura abierta como tal, es decir, el ser un supermercado en el cual le dejamos al inversor el decir, oiga, y tenemos un poco de todo, de las mejores gestoras del mundo. No. Hay que canalizar precisamente hacia dónde están precisamente todas esas oportunidades, viendo cuáles son los mejores chefs. Sobre todo porque hay algo muy importante. Las arquitecturas abiertas nunca se deben de confundir con una cocina de confusión.
¿de acuerdo? Tiene que ser una cocina, sin duda alguna, que seduzca realmente al patrimonio del inversor. Digo ahora que hay tantos programas ahora mismo de cocina, ¿no? Para, bueno, pues todos, cada uno hacemos nuestros pinitos, incluso en el confinamiento, ¿no? Pues ojo con ese tema, porque a veces caemos muchas veces en el equívoco de que dándoles a todo el mundo el mayor acceso posible, pero sin prestarles el servicio de asesoramiento, de estar con ellos, diciéndoles cómo impactan en cada momento las circunstancias, dónde están esas oportunidades, dónde están los peligros. Muchas veces el asesor es más importante evitando muchos peligros en la carretera más que lo que le pueda aportar. Al final, lo que se consigue es que sea realmente evitar eso lo que digo anteriormente, una cocina de confusión, ¿no? Y sobre todo algo que está en nuestro lema. Tú decías al principio cuando me presentabas que soy un amante del Camino de Santiago. Si algo aprendí en el Camino de Santiago es dos lemas para mí vitales. Uno es paso corto, vista larga. Y el que ha hecho el Camino de Santiago o ha hecho alguna, o no solo el Camino de Santiago, sino el propio Camino de la Vida, sabe que si se combinan esas dos palabras, paso corto, o dos sentimientos, paso corto y vista larga, se puede llegar a muchos sitios. Y luego algo muy importante, y es un proverbio que dice que si caminas acompañado llegarás más lejos. Quizás yendo solo se puede ir mucho más rápido, pero no se llega más lejos. Nuestra clave es no solo quedarnos en la arquitectura abierta, en el multicanal, en el multiproducto, sino sobre todo el acompañamiento. El que decía anteriormente, la gestión de emociones, en el paso corto, el ver dónde estamos pisando en cada instante, pero la vista larga, ver dónde están las oportunidades, los retos, las dificultades, sobre todo con un faro, que es algo que nos significa mucho en Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Paso corto, vista larga. Fantástico, José María. Y ir acompañado siempre, que llegaremos más lejos. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, José María. Bueno, nos has dejado una cantidad de reflexiones muy, muy interesantes. Esto que resume Iván, pero luego también la importancia de que es un servicio además importante, vital para el cumplimiento de los sueños y nuestra programación financiera. Y luego justamente un concepto que a nosotros también nos gusta mucho y que lo has resaltado es el tema de aprender a ahorrar, porque invertir ya es un paso más adelantado, ¿no? Así que te agradecemos mucho las reflexiones que nos dejas y pasamos a la próxima sección porque tenemos más sorpresas. Bueno, José María, como sabes, todavía nos queda alguna sorpresa, como ha dicho Francisco, y hemos preparado una sección en la que queremos pedirte que compartas con nosotros tu arma secreta, esa que te hace diferente. O dicho de otra manera, en pregunta, ¿por qué elegirías a José María Luna como tu asesor financiero? O aún mejor, desvélanos, como he dicho antes, ¿cuál es tu arma secreta? Pero creo que mi arma secreta está precisamente en haber sabido combinar la parte de análisis y selección de productos con la parte de asesoramiento. Yo creo que es muy importante. Cuando tú escuchas a un inversor, a un ahorrador, y además también, bueno, pues el paso de los años, la experiencia que te da en la parte de análisis, conocer a los equipos de gestión, trabajar con ellos, con los distintos productos, haber tenido muchas experiencias buenas y no tan buenas en los mercados financieros, yo creo que esa combinación de análisis y de asesoramiento yo creo que es muy importante a la hora de poder planificar adecuadamente las inversiones de un ahorrador, de un inversor, ¿no? Cumplir los sueños que decíamos anteriormente. Y luego algo también yo creo que para mí es fundamental. Más allá de que trabajen o no trabajen con nosotros, lo que tratamos es de ser útiles y ser muy didácticos, utilizar palabras sencillas, que la gente no se quede solo con el tipo de interés compuesto o otras nomenclaturas que nos gustan a los financieros utilizarlas. La gente quiere saber realmente las cosas, pero con mucha más sencillez. En lo sencillo, en lo básico, a veces, lo que decía antes, no está la confusión, sino está más bien en la fusión, ¿no? Y luego ya estará el arte de poderlo combinar, ¿no? Pero yo creo que la sencillez, yo creo que hacerlo didáctico, yo creo que es también una de las armas que yo tengo. Y yo quizás a lo mejor también por ser manchego, ¿no? Que es mitad Sancho y mitad Quijote. Quizás esa
esa doble polaridad también me hace pues estar muy en la tierra y también muy en los sueños. José María, para cerrar el programa queremos presentar contigo una sección en la que nos pondremos realmente personales, que es nuestro cuestionario. Permítenos hacerte algunas preguntas interesantes que seguro te definen mucho y nos permitirán conocerte aún mejor. Ahí te va la primera. ¿Un cóctel preferido para celebrar las buenas noticias? Pues un cóctel preferido puede ser una buena canción de Elvis Presley con un gin tonic y una buena compañía. Muy bien. ¿Tu ídolo en el mundo empresarial? Pues no soy muy de ídolos, sinceramente, pero sí de seguir ejemplos. Yo creo que el mejor ejemplo ha sido seguir el ejemplo que aprendí con mi padre y con mi tío, trabajando en su carpintería. Yo creo que hay muchas pymes y muchos autónomos en nuestro país que son verdaderos ídolos y verdaderos ejemplos de lo que es luchar todos y cada uno de los días. Con lo cual, más que de ídolos, son de ejemplos en los cuales yo trato de fijarme cada día. ¿Ese libro que te abrió los ojos? Pues hubo un par de ellos. Uno fue El inversor inteligente, de Benjamin Graham, pero antes quiero recordar que fue Recuerdos de un operador de acciones, que era la leyenda de Jesse Livermore. Fíjate, cosas completamente distintas, ¿no? Un análisis técnico, el de Jesse Livermore, y otro pues de más de la escuela Value, como Benjamin Graham, ¿no? Yo creo que dos libros que me marcaron mucho. Les conocemos. Estuve a punto de abandonar ¿cuándo? Sobre todo cuando falleció mi hermana. Cuando falleció mi hermana de cáncer, estuve a punto de abandonar muchas cosas. Y entre ellas incluso la ilusión de mi vida, la pasión, que son los mercados financieros y el asesoramiento. Fue un momento muy duro, pero del cual también bueno, saqué reflexiones positivas, ¿no? Sobre todo a aprender a vivir, que antes quizás no lo hacía. Nos quedamos con ello, José María. Nos quedamos con ello. Esa pasión tuya que no todo el mundo conoce. Bueno, aparte de ser un enamorado del Camino de Santiago, un enamorado de la vida, una de mis pasiones, aparte de la lectura, es la música rock. Todo tipo de rock, no solo desde Elvis Presley, sino también muchos grupos de rock duro. Claro. Muy bien. Pero dinos quién. Rock, pero pues, ¿quién? Podría decir muchos, pero dos que me marcan mucho de rock duro, sin duda alguna, pues son los Iron Maiden y Metallica. Claro. No pueden faltar. Un consejo para las nuevas generaciones, ese error que podrían ahorrarse. Pues yo creo que le daría varios. El primero, que aprendan a ahorrar y luego a invertir. Le daría un segundo, y es que invertir no es especular. No esto de pelotazos rápidos que huyan de todas esas lecturas, esos consejos que se suelen dar, incluso en redes sociales, huyan de eso. Eso para mí no es invertir. Otro ejemplo, otro consejo que les podría dar es que sean humildes y trabajen duro y con mucha pasión, que aprendan a escuchar al protagonista, al ahorrador. Yo creo que eso es lo más importante. El protagonista no es la industria, no es el asesor, no es el fondo de inversión. Es quien tenemos a nuestro lado, no enfrente. Si le hacemos que está a nuestro lado, sin duda alguna, caminaremos mucho más lejos. Ojalá nos escuchen muchos de esta generación para que sigan estos apreciados consejos. ¿Qué harías con un boleto del Euromillón premiado? Pues yo creo que, siguiendo un poco lo que he ido comentando, lo primero que haría sería dedicarme más a la educación financiera. Dedicaría más horas, que quizás le dedico no tantas como quisiera, ¿no? Y otro, quizás, a lo mejor, invitaría en la misma mesa a comer o a cenar a los políticos y a esos empresarios y autónomos, ¿no? Para que vieran la realidad, los políticos, la realidad del día a día, de una empresa, de una pyme, de un autónomo, y no se quede en una estadística, porque si nos quedamos solo en las estadísticas, al final no vemos la realidad, y quien genera valor en una economía, no cabe la menor duda que son precisamente esos héroes, esos pequeños héroes, pequeños grandes héroes que son los pequeños empresarios, pequeños y grandes empresarios. Sin duda. Y por último, José María, ¿dónde construirías una casa sobre el mar?
Bueno, pues yo creo que siguiendo lo que vengo comentando en la entrevista, a la cual me está encantando, la verdad, estoy sacando muchas cosas de mí, con ese paso corto y esa vista larga, y viendo el mundo como está, tan falto de luz, me da pena, ¿no? Porque el ruido, la actual, que nos rodea, parece como que nos aísla mucho más, ¿no? Unos de otros. Yo creo que lo que falta realmente es más luz en este mundo, que ilumine esos días oscuros y que haga que todos tengamos mucha más quietud en el alma, en el espíritu, ¿no? En ese sentido, mi casa o la casa de cualquiera que nos esté escuchando, la construiría al lado de un faro. Y un faro puede ser faro físico, nunca mejor dicho, al lado del mar. Y mira que lo digo, yo que soy de Toledo, un castellano manchego, que allí no hay faros, ¿no? Pero siempre me ha llamado muchísimo la atención. Pero el faro puede ser una buena canción, un buen cóctel, un buen libro o una buena compañía, o por qué no un buen consejo de un asesor que haga que cumplamos nuestros sueños. Mi casa la construiría sin duda alguna al lado de un faro. Estupendo. Muchas gracias, José María, por ser ya parte de nuestra casa y por compartir con nosotros esta tarde. Te lo agradecemos mucho, ha sido muy interesante, nos contenta mucho conocerte desde un punto de vista personal y humano, y hasta pronto. Pues muchísimas gracias a vosotros, deseo todo lo mejor y sobre todo que esas semillas que estáis sembrando al final recojáis pues una gran cosecha, que seguro que será así. Gracias a vosotros y hasta pronto, amigos. Pues nada, José María, yo me sumo al agradecimiento de Francisco. Como tú has dicho durante el cuestionario final, te hemos conocido profundamente, te hemos conocido de verdad desde el punto de vista personal y humano, y yo creo que eso nuestros oyentes lo van a agradecer, y nosotros también, que te apreciamos y te conocemos desde hace mucho tiempo. Así que muchísimas gracias también. Gracias, Iván. Muchas gracias. Una casa sobre el mar, un espacio que nos ayude a tomar decisiones inteligentes acompañados del ruido de las olas y la brisa marina. Nos pueden encontrar en iTunes, iVoox, Spotify y otras plataformas de podcasting. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.